Buen día, queridos hermanos. Pues ya es lunes, lunes de la octava de Pascua. ¿Recuerdan cómo también en la Navidad decíamos que la Navidad es un acontecimiento tan grandioso que no puede caer en un solo día? Y entonces se hace la octava de Navidad, que se extiende durante 8 días ese gran momento. Igual sucede con la Pascua. La resurrección de Jesús es algo tan grandioso, es el centro de nuestra fe. Si no creyéramos que Jesucristo resucitó, vana sería nuestra fe, dice el apóstol. Entonces, no puede quedarse en un día, por eso se extiende el gran domingo de la resurrección durante 8 días más y tenemos la octava de Pascua que estamos viviendo el día de hoy. Lunes de la octava de Pascua, lunes 6 de abril. Y obviamente el tema central de todos estos próximos días es el testimonio de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. Entonces es muy interesante todo esto porque el sábado en la mañana, antes de ir de celebrar la gloriosa resurrección en la vigilia pascual, el sábado durante el día es un sábado de silencio, es un sábado de luto porque está Jesús en el sepulcro y me tocó ir a celebrar unas exequias de una persona de ahí de nuestra comunidad de la Capilla de la Santa Cruz, a quienes mando un abrazo con mucho cariño. Y entonces, pues qué tremendo estar anunciando en el momento que están sufriendo el dolor de la muerte de un ser querido, anunciando que Jesús también está en ese momento en el sepulcro, pero que ha resucitado, que va a levantarse de ahí. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, una esperanza real puesta en las palabras de Jesús. Meditamos hoy el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y del 22 al 33. Y antes de dar el testimonio de la resurrección, hay una introducción donde ya ese Pedro que se nos presenta no es ese Pedro miedoso que negó 3 veces a Jesús, no es ese Pedro miedoso que estaba encerrado junto con los demás apóstoles. Es un Pedro valiente que ahora se atreve a decirles: ustedes utilizaron a los paganos para colgar a Jesús de la cruz. Empieza diciéndoles, dice, se presentó junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. O sea, ustedes siendo testigos de todas esas cosas maravillosas que Dios hizo mostrando su poder divino, y aún así dice: conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para colgarlo en la cruz. Tiene la valentía para decírselos en su cara, pero les dice: hay un plan divino y no era posible que Jesús estuviera en el sepulcro siempre. Por eso viene el testimonio de la resurrección. Por eso Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Y luego viene una hermosa profecía de David, que ahí es donde vamos a centrar nosotros más nuestra reflexión del día de hoy. Dice la profecía que obviamente se centra más en Jesús, pero que tenemos que rescatar, porque recordemos que lo que Jesús ha vivido para él, la gran mayoría la vivimos nosotros también para nosotros. ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque no todo. Dice aquí que no dejará que su cuerpo tenga corrupción. Por supuesto que el de nosotros sí va a pasar por la corrupción de la muerte, pero finalmente se levantará de un cuerpo glorioso. Dice David: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Esta profecía de David, por supuesto que está centrada en Jesús, porque dice: no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. A nosotros tampoco nos abandonará Jesús, pero sí dejará, porque es parte de nuestra vida, que fuimos sacados del polvo y al polvo volvemos. Nosotros sí sufrimos con la corrupción de la muerte, pero finalmente Cristo nos rescata con un cuerpo glorioso como el suyo. Pero mientras estamos en esta vida y estamos pasando tribulaciones y estamos pasando por enfermedades, por muchas situaciones adversas, pero esto es hermoso porque esto sí lo podemos aplicar a nosotros.
Dice, yo veía constantemente al Señor delante de mí. Tú tienes que ver que el Señor va delante de ti, que el Señor va guiando tu camino, pero que el camino a veces es espinoso y lo tenemos que caminar junto con Él. Porque dice, dice, Él está a mi lado para que yo no tropiece. Él está a mi lado y si tropiezo, Él me levanta. Él no me deja que esté tirado en el suelo. Por eso tu corazón se debe de alegrar como mi corazón se alegra. Aún, recordemos, les decía yo el sábado en las exequias, si yo les pregunto a ustedes que si son felices, pues van a decir cómo voy a ser feliz estando ahorita velando a mi madre, a mi abuelita. No, es diferente ser y estar. Nosotros somos felices a pesar del dolor y el sufrimiento, pero hay momentos en los que no estamos felices. En el momento del velorio no estamos felices, porque en ese momento predomina la tristeza que tenemos que sacar por el duelo, pero la felicidad ahí está. Se alegra en nuestro corazón por la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonas aún ni en la muerte. Eso es algo que no se nos debe de olvidar, y sobre todo porque al final de cuentas termina diciendo aquí, termina diciendo, pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de todo y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios y dice, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y prometido a él y lo ha comunicado a nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que Dios y que Jesús nos ha comunicado. El Evangelio del día de hoy, Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 15, por supuesto que sigue hablando de la resurrección. Sigue hablando San Juan nos hablaba anteriormente de cómo van María Magdalena y la otra María al sepulcro y lo ven abierto. Y va María Magdalena a decirle a los apóstoles que se han robado del sepulcro. Pero dice, después de eso, de escuchar las palabras del ángel que le dice, no tengan miedo, buscan al que está muerto, al que fue crucificado, pero no está muerto, ha resucitado. Dice, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero entonces ahí viene lo hermoso. Estas mujeres tienen, después de haber tenido el encuentro con el ángel, tienen el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús resucitado, que les dice, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allá me verán. Pero ellas se le acercaron, le abrazaron los pies, lo adoraron, lo besaron. Imagínense la gran alegría después de haber sufrido y haberlo contemplado en la cruz. Ahora vuelven a verlo resucitado. Pero aquí vienen los dos extremos. Estas mujeres, aún con ese temor, pero ya con la alegría de ver a Jesús resucitado, van a dar la buena noticia. Van a hablar de esa gran verdad que nosotros sabemos, que Jesús vive. Pero hay otro grupo de hombres, en este caso, fíjense, las mujeres fieles, los hombres temerosos. Los hombres, después de haberse asustado, los soldados van a la ciudad con los sumos sacerdotes y le cuentan lo ocurrido. Pero entonces viene la gran mentira. Los sumos sacerdotes les dan una suma de dinero para que digan que mientras estaban dormidos, sus discípulos fueron y se robaron el cadáver. Es tremendo, pero obviamente, ¿por qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de las mujeres y de los hombres de este pasaje en particular? Que las mujeres tuvieron el encuentro con Cristo Jesús y lo tuvieron con la fe de que habían escuchado y creído las palabras de Jesús. En cambio, los soldados, a pesar de lo que vieron, no tenían esa fe, no tienen ese encuentro personal. Por eso yo les insisto, qué bueno que lean la Biblia, qué bueno que estudiemos, pero no se puede quedar aquí. El conocimiento de Dios es muy valioso y lo necesitamos, pero necesitamos más la experiencia de Dios. Que tengas ese encuentro con Jesús para que como María Magdalena y la otra María corran y no tengan miedo con sus palabras y con tus acciones demostrar que eres cristiano, que eres discípulo de un Cristo vivo y de un Cristo resucitado. Y no vayas a ser como los soldados. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos todavía creen que el Mesías está por venir. Los judíos creen que Jesús es un profeta. Para nosotros, los cristianos, Jesús
es el Mesías que ha venido a salvarnos, que tuvo que subir a la cruz para purificarnos con su sangre, que lo bajaron de la cruz, del madero en el que estaba colgado para llevarlo al sepulcro, pero al tercer día Él se levantó del sepulcro y ahora vive. Ahora por eso podemos decir, felices Pascuas de resurrección, Cristo no ha muerto, Cristo está vivo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.